se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Vamos a estudiar un tema hermoso, muy importante, porque hemos llegado y hemos abarcado los fines de los siglos. Todas las profecías han alcanzado su cumplimiento. Estamos en el final de todas las cosas, en el umbral del tiempo, donde todo lo dicho por los profetas ha abarcado totalmente todo su cumplimiento. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de pensar a cada momento. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿O solo simplemente la estamos esperando? Porque es muy distinto estar esperando a estar preparados. Porque cuando nosotros miramos la condición de las vírgenes, dice, todas la esperaban. Y todas cabecearon. Pero tiene que haber un despertar religioso en nuestro tiempo. Y eso no se puede hacer si nosotros no estudiamos la palabra de Dios. La palabra profética más segura aún, como dice el apóstol Pedro. No es cuestión de que hoy comencemos a contar historias. No es tiempo de que nosotros seamos solo simplemente sensacionalistas, alarmistas con las cosas que están pasando, sino muy subjetivos y muy veraces en lo que es la palabra de Dios. El Señor amonesta a su pueblo por medio de su mensajera, diciendo que el mensaje adventista o el mensaje de los tres ángeles no es el de poner fechas en ningún momento. Y por eso es que Él nos manda que velemos, lloremos en todo tiempo. Y una de las cosas importantes es que podamos estudiar su palabra para poder estar preparados contra las artimañas del enemigo. Y esto es algo que quiero que nosotros veamos, queridos hermanos. Hoy vamos a ver cómo el pecado de uno puede ser los males de otros. Ponga atención, hermano, a lo que estoy diciendo. El pecado de uno puede ser los males de otros. Mientras estamos corriendo y estamos llegando a la culminación del fin del tiempo de gracia, mientras que nosotros miramos que todos los acontecimientos se están cumpliendo, también hay acontecimientos que están pasando en una forma delicada en nuestra propia vida. Y hay una historia que sí nos debería llamar la atención. Por eso es que nosotros tenemos que ir a estudiar las Escrituras para poder entender. Por eso el Señor Jesús dijo, mirad que te lo he dicho de antemano, para que cuando ocurra, creáis. Esa es una base bien importante, porque el Señor Jesús no va a hacer nada, dice, sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, el Señor ya nos lo ha dicho en su palabra, nos lo tiene claro, nos lo da bien definido. El problema es cuando nosotros no queremos hacer caso a la palabra de Dios y comenzamos a querer
conjeturar con la palabra de Dios. Queremos que la palabra de Dios hable de acuerdo a como nosotros queremos que hable. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Y por eso, cuando leamos las Escrituras, tenemos que tener ese enfoque de que la Biblia tiene que hablar como Dios quiere, no como nosotros queremos. Y bajo este principio de que todo lo que el Señor dice lo ha dicho de antemano, para que cuando ocurra, nosotros creamos. Y voy a leer una historia en el libro de Josué, y voy a leer Josué 6, 17 y 18, y dice así: pero la ciudad y todo lo que hay en ella será dedicado al Señor a completa destrucción. Solo Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en su casa, por cuando escondió a los mensajeros que enviamos. 18 es bien importante. Guardaos de las cosas condenadas, o de las cosas anatemas, o de las cosas malditas. No toquéis ni toméis cosa alguna de ellas, para no traer vuestra destrucción y turbe el campamento de Israel. Es interesante porque está poniendo de que se tiene que cuidar de las cosas condenadas o de las cosas malditas. La destrucción del mundo y la destrucción de Jericó es algo que representa, que se unen, como cuando también nosotros estudiamos la destrucción de Jerusalén. Ahora, el Señor va a destruir este mundo y destruye Jericó, porque Jericó era sumamente tremendo. Jericó era sumamente increíble, era una ciudad sumamente idólatra, sumamente pecadora. Y oiga lo que dice Deuteronomio 9:1. Escucha, Israel, hoy está por pasar el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes de murallas que llegan hasta el cielo, un pueblo grande y de elevada estatura, hijos de gigantes, que tú conoces y de quienes has oído. ¿Quién podrá hacer frente a los gigantes? Esa ciudad era tremendamente fortificada, pero también era sumamente idólatra. Hay todos los vicios y todos los excesos en Jericó se llevaban. Ahí se dedicaba la adoración a la diosa Astarte. Sumamente tremendo era Jericó. Jericó estaba bien amurallada. Esto nos tiene que mostrar mucho de lo que está ocurriendo o cómo es el mundo hoy. Y el Señor está diciendo que cuando fueran, no deben ir a tocar nada de las cosas condenadas. Bueno, Josué lista a los soldados y van a la batalla, van no a la guerra, sino van como una forma de orden que el Señor le dice a Josué: ok, van a ir los ancianos, van a ir los sacerdotes, van a llevar el arca del pacto, va a ir delante y van a caminar. Un día van a darle vuelta a toda la muralla. Y así lo iban a hacer por 6 días. Al 7º día, ellos tenían que caminar por la muralla, circular la muralla 7 veces. Y al terminar las 7 veces,
tenían que tocar 7 trompetas. Increíble. Y a la hora de tocar las trompetas, ellos tenían que gritar fuerte. Y exactamente como el Señor había mandado, así lo hicieron los israelitas. Dieron vueltas alrededor de Jericó el primer día. Y los que estaban dentro de Jericó, los centinelas o los guardas de la ciudad, comenzaron a darse cuenta de que comenzaron a circular la ciudad. Y unos con una extrañeza, ¿qué es lo que están haciendo? No traen armas, no son muchos, solo están caminando. Unos se preocupaban y se llenaban de temor porque habían conocido, habían oído a ese Dios del cielo todopoderoso que hizo descender las plagas sobre Egipto. Ese Dios todopoderoso que había hecho que los caballos y Faraón quedaran enterrados en el río, en el mar. Y la expectativa era tremenda. La expectativa de la gente de Jericó era, es que solo están caminando, no están haciendo nada. Claro, porque el quien iba delante de la batalla, y para mostrarle tanto a los de Jericó, como también a los israelitas, que Dios iba delante de ellos, que Dios iba a pelear ese día, y no necesitaba un ejército numeroso, no necesitaba multitud, solo necesitaba que fueran obedientes al mandato del Señor, que los ancianos, los sacerdotes fueran a dar, y que llevaran el arca del pacto. Era suficiente. Y así comenzaron, y el 6º día, y llegó el 7º día. Comenzaron a caminar sobre Jericó, y de repente, terminando la 7ª vuelta, se oyó el sonido de la trompeta, que anunciaba la destrucción de Jerusalén, de Jericó. Y el pueblo, en un frenético grito, al aire sale ese grito, y repercute por los aires, y de repente se caen los muros de Jericó. Impresionante. Ese Dios todopoderoso que con su palabra hizo los cielos y la tierra, hizo todas las cosas, con su poder botó esa ciudad amurallada. Y entraron los del ejército de Israel a Jericó. Entraron a la ciudad para tomar posesión de lo que el Señor le había dicho, que está bien, tienen que tomar el oro y la plata, porque era dedicada, esa plata era para el Señor. Y esto tiene un símbolo bien interesante, porque en la parte cuando Abraham también va a ayudar a su sobrino Lot, y también el rey le dice que le va a dar el oro, que le va a dar la plata por haber ganado, porque así era en la antigüedad, se tenía que recuperar, se le tenía que dar como el botín en posición de lo que se había ganado, y ese dinero tenía que ser para Dios. Y mire qué interesante cómo lo pide Dios, porque lo pide porque el que hizo que se cayeran los muros, el que hizo que vencieran a Jericó, había sido el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, ese Dios invisible, ese Dios que iba delante de ellos, que iba en el arca del pacto. Acuérdense que el Señor siempre se presenta entre querubines, es lo que nosotros conocemos como la gran Shekinah, y por eso es que el Señor deseaba que fuera el arca del pacto. Pero tan increíble, porque se enorgulleció el corazón de los israelitas cuando no habían hecho nada, y regresaron contentos
pero también con un poquito de orgullo en el corazón de ellos. El Señor le ha dicho, guardaos de las cosas condenadas, o sea, de las cosas malditas. No toquéis ni toméis cosa alguna de ellas, para no traer vuestra destrucción, y turbe el campamento de Israel. Pero toda la plata, el oro, los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y ingresarán al tesoro del Señor, dice. Suenan las trompetas, se cae Jericó, ellos salen un poquito orgullosos, regresan a su ciudad, pero de repente también comienzan a planear destruir la ciudad de ahí. Y voy a leer un poquito Jueces 7, para que no sean mis palabras, porque ya hice un relato de la destrucción de Jericó, por supuesto, es mucho más amplio, pero por cuestión de tiempo la tuve que relatar, y dice así: pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas, dice, a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sarbí, hijo de Será, de la tribu de Judá, como algunos, tomó algunas cosas, y el enojo del Señor se encendió contra los israelitas. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet, en Abén, al oriente de Betel. Mire qué interesante, porque aquí está el relato bien hermoso, donde Dios sí se dio cuenta de lo que había dicho Acán, pero Josué no se había dado cuenta, no sabía, porque esa es la diferencia entre el hombre que es simplemente mortal y el Dios que es espíritu, que es inmortal. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Abén, al oriente de Betel, y les dijo: subid y reconocer la tierra. Y ellos fueron y reconocieron a Ai. Al volver a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo. Mire qué interesante, cómo es la jactancia del hombre. No suba todo el pueblo, sino unos 2 o 3 mil hombres, y tomarán ahí, dice. No fatigues a todo el pueblo, porque allí son pocos. ¿Qué diferencia tremenda y abismal entre Jericó, que tenía un gran ejército, y Ai, que era una ciudad pequeña? Y que dice: no, mira, Josué, no necesitas mandar muchos, ¿para qué vas a hacer cansar a los del pueblo? Mejor solo manda unos 2,000 a 3,000, son pocos y vamos a ganar. Mire cómo es el hombre, cómo se olvida de que los milagros los hace Dios, que las batallas las gana Dios. Jamás las gana el hombre por su fuerza, o por su inteligencia, o por su sagacidad. 4. Estoy leyendo Josué 7:4. Subieron del pueblo como 3,000 hombres, pero huyeron ante los de Ai. Los de Ai hirieron a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Severim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo se volvió como agua. ¿Qué diferencia? Habían ganado una batalla de Jericó, pero no habían sido ellos. Es que era Dios el que iba delante de ellos, o en medio de ellos, en el arca. Pero como su corazón comenzó a crecer, bueno, son pocos, los vamos a destruir, no hay ningún problema, vamos sobre unos cuantos, cuando de repente esos 3,000 hombres no pudieron hacer nada, salen corriendo, y bueno, la baja no fue mucha, pero murieron 36 hombres. ¿Por qué? Porque dejaron al Dios del cielo, que es el que va a la batalla, como lo dice Zacarías, no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esa arrogancia, esa jactancia, sigue impregnada hoy en el corazón del hombre. Sabemos que hay un campo de batalla tremendo en el mundo, donde tenemos
que librar una gran batalla espiritual y que tenemos que predicar la palabra del Señor. Pero cuando se hace obra misionera, cuando se tiene que trabajar por las almas a las cuales se va a salvar, se quiere llegar con pensamientos humanos, con bosquejos humanos, con ideas humanas, y no se le pone al Dios del cielo. Es más, hoy se está olvidando de hablar la palabra de Dios, o la palabra más segura, aunque agudas y cortantes, pero es la palabra de Dios. Hoy se están buscando metodologías para ver cómo alcanzar al hombre, y a veces son metodologías humanas, y no son ni espirituales, como el Señor nos manda. Por lo tanto, id a ser discípulos, dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Hoy no se quiere hablar del sábado, no se quiere hablar de la ley, no se quiere hablar de lo que en realidad la Biblia presenta como es pecado. No es que los vamos a ofender. Es que mejor hagamos un juego bíblico, hagamos un drama, hagamos esto y están entreteniendo, y para entretener el mundo nos entretiene mejor. Se toman ese tipo de detalles equivocadamente. Y así lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos se jactaron, como se cayeron los moros, nosotros también podemos ir a pelear. Y no necesitamos más ni mucha gente, solo unos 2,000 a 3,000. No hay problema, solo unos cuantos. ¿No salieron derrotados? ¿Salieron derrotados? Entonces Josué, mire qué interesante, estoy leyendo Josué 7:6. Entonces Josué rasgó su vestido y se postró en tierra sobre su rostro ante el arca del pacto, o ante el arca del Señor. Hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Mire qué interesante lo que está diciendo Josué. Una oración sumamente penosa, porque ese mal se lo está echando a Dios, le está echando la culpa a Dios. Y eso es normal hoy en el corazón del hombre. Todas las cosas que nos pasan, toda la culpa se la echamos a Dios. Cuando no nos damos cuenta que los indolentes, que los descuidados somos nosotros. Que el Señor nos tiene claro lo que nos dice. Si hubieran hecho consejo del Señor, si Josué antes de ir a destruir ahí, hubiera orado al Señor, así como cuando iba a ir a destruir Jericó, si así hubiera hecho, y le hubiera preguntado al Señor cuáles eran los planes, las cosas no hubieran sido en derrota. No hubieran terminado en derrota. Pero ¿qué le está diciendo? Mejor nos hubiéramos quedado allá en el Jordán y no pasar acá, cuando el Señor ya los había llevado. 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ahora que Israel ha vuelto a espada ante sus enemigos, los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Pero mire qué interesante la respuesta de Dios en el 7:10. El Señor respondió, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Fíjate lo que dice el 11. Israel ha pecado, dice. Ha quebrantado mi pacto.
que les había mandado. Y aquí ya comienza a ponerse complicada la situación cuando uno lee las escrituras, porque dice, Israel ha pecado. Y por eso les decía al principio, que el pecado de uno son los males de otros. Porque el Señor en el 7.1 está diciendo que alguien había tomado cosas del anatema. Pero que dice Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto que les había mandado, ha tomado de las cosas condenadas, han hurtado, han mentido y aún las han escondido entre sus enseres. Quiere decir que si yo peco, el pecado se vuelve corporativo. Y miren que qué interesante, porque Daniel, hay una oración en Daniel 9 donde Daniel, que era un hombre íntegro, entiende ese punto y dice, Señor, todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado de tus mandamientos. Hemos ido en poses de dioses ajenos. Y el Señor lo está diciendo acá. Pero los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos. Oiga lo que está diciendo. Por eso los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos, sino que ante ellos volverán a espada, por cuanto han venido a ser condenados. O sea, las cosas que nosotros atraemos del mundo para quererlas poner en práctica en la iglesia son cosas malditas, son cosas condenadas. Y eso es lo que nos está haciendo hoy como pueblo, estar divagando, estar dando vueltas, como ellos lo hicieron en el desierto. Por eso es que nosotros nos estamos extraviando, estamos haciendo cosas equivocadas. Ya no hablamos de la palabra de Dios. Queremos hablar cosas coherentes, pero son infladas y vacías, como lo dice el apóstol Pedro. Es que lo que tenemos que mostrar a la gente es la palabra de Dios. Que sí, están pasando cosas en el mundo extraordinarias, son tremendas. Como el terremoto que acaba de pasar en Perú, como el terremoto en Alaska, como también lo que está pasando con las empresas mundiales de Huawei y Apple en Estados Unidos y esa guerra comercial. Claro que la sabemos. Pero eso no es para perdernos en cuanto a la relación de la palabra de Dios y nuestra condición perdida como pecadores, porque hay un pecado sumamente delicado que nos está carcomiendo y que nos está llevando a la destrucción, que es la codicia, que es la avaricia. Sí, eso es lo que nos está matando hoy. Estamos queriendo agarrar de las cosas del anatema, las cosas malditas, y llevarlas a la casa del Señor. No se puede. Si cuando hizo Nadab y Abiú, ahí quedaron fulminados cuando llevaron fuego extraño. Sigue diciendo. 13. Levántate, santifica al pueblo, o sea, apártalos, y diles, santificaos para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así, cosas condenadas hay en medio de ti, o sea, cosas malditas hay en medio de ti, Israel. No puedo creer de que hoy se juegue el dinero de los diezmos del Señor, se puede meter a la bolsa de valores, que se invierta en armamento, que se invierta para llevar a la reconstrucción de la capilla de Notre Dame en Francia. No se puede. Hay pecado. Hay cosas condenadas. Y mire lo que dice el Señor.
No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio las cosas malditas o las cosas condenadas o las cosas anatemas, como usted le quiera llamar, a como esté en su versión, es la misma expresión, condenada, anatema, maldita, es lo mismo. Mañana os acercaré por tribu. La tribu que el Señor tome se acercará por su familia, y la familia que tome se acercará por los varones. Y el que sea encontrado, oigan lo que está diciendo el Señor, aquí hay una cuestión que nosotros le podemos llamar ya un juicio, porque está diciendo, y el que sea encontrado con cosas malditas, o con cosas condenadas, o con cosas anatemas, será quemado. Mire qué hermoso lo que estamos leyendo. Fuerte, sí, porque muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento es sumamente severo al Dios del Nuevo Testamento. Y dice, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto quebrantó el pacto del Señor y cometió locura en Israel. En el 16 nos pone algo bien interesante. Dice Josué, pues, haciendo caso a lo que el Señor dijo, se levantó de mañana y mandó a Israel que se presentara por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y llamó a la tribu de Judá y fue tomada la familia de Sera. Se acercó la familia de Sera por los varones y fue tomado Zabdi. Se acercó su casa por los varones y fue tomado Acán, oigan, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, tribu de alabanza, y declárame, te ruego, ¿qué has hecho? No lo encubras. Qué interesante, porque en este cuadro, si usted querido hermano, está poniendo atención, que usted está ahorita en casa, está poniendo atención, la destrucción de Jericó era una figura de la destrucción del mundo. E interesante, porque acá también se prefigura a Josué como el trabajo que oficia Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, porque le dice como un trato amante, como un padre amante. Entonces José dijo acá, hijo mío. Mire que cómo habla Josué. Ahora bien interesante, porque uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios, que era Acán, que había llegado con el grupo que habían ido a la destrucción de Jerusalén, era uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios, había desobedecido su mandato. Y toda la nación era responsable de la culpa del transgresor. Imagínense hasta qué punto había llegado que el pecado de Acán se había vuelto una maldición para todo el campamento, para todo el pueblo de Israel. Y por eso no habían podido ganar la batalla, porque el Señor se había apartado en medio de ellos. Y acuérdense que la mensajera dice que el Señor se ha apartado de su iglesia. Y es una de las pocas aseveraciones que la mensajera del Señor dice, y que lo corroboramos, y está en eventos de los últimos días. Sumamente delicado. Y sigue diciendo, declara, te ruego, ¿qué has hecho?
No lo encubras. Comienza el juicio de Acán. Ahí está el juicio. Mire qué interesante, porque Acán respondió a Josué. Hello. Acán respondió a Josué. ¿Es Amén. verdad? ¿Me escucha, hermana? Sí, hermano, le estamos escuchando. Perdón. Acán respondió a Josué. Es verdad. He pecado contra el Señor Dios de Israel. Esto es lo que dice. Mira qué interesante, porque Acán está reconociendo su culpa, está reconociendo su pecado. Solo que no es como el Señor espera que también nosotros reconozcamos nuestro pecado. El problema no es solo simplemente reconocer, sino es apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Y esto le pasó a Acán, porque él reconoce y dice, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Y dice, esto fue lo que hice. Y mire qué interesante que hizo. El punto de partida, cuando comencé a dar el tema, comencé a decirle que el Señor, mirad que te lo he dicho de antemano, para que cuando ocurra, creáis. Dios no va a dejarnos a su ignorancia, hermano. Dios no va a hacer las cosas para que nosotros nos agarre el descuidado. No, Dios no es así. Por eso los ángeles dicen, justos y verdaderos son tus juicios, Señor Dios Todopoderoso. Sí, los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Si el Señor nos ha de encontrar mal en el día del juicio, no es porque Dios sea malo. Él ya nos lo ha dicho de antemano. Es porque nosotros no hemos querido abandonar las prácticas diligenciosas, nuestras prácticas egoístas. No hemos dejado a un lado las prácticas malas, o sea, no nos hemos apartado del pecado. Y note que Acán reconoce su pecado, pero no se arrepiente. No es lo mismo reconocer que arrepentirse. Y oiga por qué en el 21. Vi, dice él, los despojos, un manto babilónico. Pero qué triste lo que sigue. Muy bueno, dice. Está reconociendo que esas cosas del anatema, que esas cosas malditas, para él aún seguían siendo buenas. Y ese es el gran problema hoy. Reconocen que algunos están en adulterio. Y dicen, sí, Señor, reconozco que están en adulterio, pero está bonita la muchacha conaqueando, está bonita la mujer conaqueando. Entonces no se están arrepintiendo genuinamente. Están reconociendo, pero no se están arrepintiendo. Y hoy nosotros lo hemos visto en todo lo que se hace. Hay un mensaje que se repite ya de años, que se anda repitiendo. Hay muchos hermanos que dicen, vamos a salir de las ciudades, vamos a salir de las ciudades. Y yo lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo y nunca sale. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo las miran todavía buenas. Las miran como las está viendo acá. No toman una decisión fuerte contra eso. Pero es que la comunidad tan rica, es que aquí yo tengo mi casa, tengo piscina, tengo mis sofás, tengo aire acondicionado, tengo todas las comodidades que en otros lados no me va a dar. Entonces el campo se vuelve una privación. Estamos viendo a Acán. Por eso hay muchos Acanes modernos hoy en día que están con las cosas condenadas, de las cosas malditas,
la están viendo como buenas todavía. Sí, mire qué interesante lo que dijo acá. Y entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Será que todavía nosotros estamos viendo como que el pecado sigue siendo bueno? ¿Será que estamos viendo que esas cosas son puras tonterías? Que lo único que nos están haciendo es distraer, nos están distrayendo, que nos están apartando del camino a la santidad, a la rectitud, a la verdadera adoración, para adorar a Jesucristo como Él se lo merece, a la altura de su santidad. Y hizo algo sumamente delicado, le robó a Dios. Dice, había tomado 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Oiga lo que dice, que codicié y tomé. ¿Qué hizo? Codició y tomó. Y lo escondí bajo la tierra en medio de mi tienda y la plata debajo. Él no reconoció su pecado. Perdón, él confesó, él no reconoció su pecado. Sí, él estaba reconociendo. Él estaba confesando. No estaba reconociendo. ¿Por qué? Porque, interesantemente, porque dice que hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Es totalmente distinto. O sea, hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. No es lo mismo que cuando a mí me miren en adulterio yo diga, sí, es cierto, cometí adulterio. O me miren robando, diga yo, sí, robé. No es lo mismo que sin que me miren yo diga, he cometido pecado, he robado, he pecado. Antes de que alguien me lo venga a señalar. Y eso es bien interesante porque en algunos lugares, los que trabajan, por lo menos nosotros en Guatemala tenemos lo que se llama ministerio público, que tenemos lo que es el ministerio público, hay una parte cuando ellos tienen que determinar, cuando detienen a alguien que ha hecho o ha cometido algún delito, especialmente si son jóvenes, para ver cómo reivindicarlos a la sociedad, ellos vienen y le dicen, tú robaste. Y la gente, y muchos jovencitos dicen, no, yo no he robado. Tú robaste. No, yo no he robado, no he hecho nada, créamelo. Pero cuando le dicen, mira, aquí están las cámaras, aquí apareces tú. Entonces sí es cierto, yo lo hice. Ese no es un arrepentimiento genuino. Esa no es una confesión verdadera. Ellos están admitiendo su culpa porque ya porque ya saben que fueron vistos. Pero hay una diferencia cuando ellos agarran jóvenes y le dicen, tú has robado. Sí, reconocen sin que le muestren ningún video. A estos jóvenes, la condena o la culpa o la rehabilitación se les es mucho más fácil que los que no lo reconocieron. Y de esta manera, Acán estaba firmando su condena de muerte. Sí, así como lo está viendo, querido hermano. Y la historia pasada se repite. Acuérdese que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y la historia pasada se repite vez tras vez y puede pasarnos en nuestra vida. Muy personalmente hay un pecado
que nadie mira, que es la codicia. El pecado moral o inmortal que condujo a Can a la ruina, tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Sí, porque si usted ve a un hermano que está quebrantando el sábado, si usted ve a un hermano que está cometiendo idolatría, si usted ve a un hermano que está robando, rápido lo llevan a junta. Rápido le dicen, bueno, usted está pasando esto en su vida y ya nos dimos cuenta y ¿sabe qué? Usted va a quedar sin privilegio. Pero, ¿qué hay de la codicia? ¿Qué hay del 10º mandamiento? Sí, mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violencia del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y los cuales son con terribles consecuencias. Tiene terribles consecuencias. Sí, miren cómo llevó ese pecado al pueblo a perder la batalla, a que Dios se apartara. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó la avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que hubiese de acarrear un desastre para Israel. Y es lo que no pensamos hoy. Cuando miramos nosotros que hay iglesias que no crecen, o grupos que no crecen, es porque hay un pecado encubierto dentro del campamento del Señor. Sí, hermano, hay un pecado encubierto. Y los ancianos como tales, cuando en la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe con tanta frialdad y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Sí, hermano, si hoy se está viendo esto, que hay iglesias que están grupos que están por desaparecer, iglesias que son frívolas, son frías, son indiferentes, es porque hay pecados ocultos. Hay pecados que no se han querido confesar. Y eso, queridos hermanos, nos debería de llamar la atención de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que realmente estamos realizando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué pecados ocultos tenemos? La codicia, un pecado tremendo que no es censurado, un pecado que se deja pasar con tanta liviandad, pero que hay un Dios que es escrutador, que es sumamente celoso, que es sumamente tremendo, que no deja pasar y que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Podemos engañar a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, podemos engañar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, pero jamás vamos a engañar a Dios, porque dice la Escritura que Dios no puede ser burlado, y el castigo de Dios va a llegar tarde o temprano. Sí,
lo que no quisimos confesar hoy ante los hombres, tarde o temprano lo vamos a confesar ante todo el universo. Lo vamos a tener así como lo está haciendo Acán. Acán lo está reconociendo, está diciendo lo que hizo, pero no para que él pudiera obtener perdón y misericordia. Tremendo lo que vamos a tener que hacer. Miren la diferencia de lo que pasó con Acán, lo que tuvo que hacer Josué, de llamar a tribu por tribu para encontrar el culpable. La persona en el juicio final no tendrá que ser buscada por tribu, y luego su familia, como en tiempos de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados en el mundo entero. Qué tremendo si no confesamos hoy. Qué tremendo si nosotros no podemos hoy decir, Señor, este es mi pecado. Y miren qué interesante, porque dice el 22, entonces Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda y hallaron todo lo escondido y la plata debajo. Y tomaron de la tienda y lo trajeron a Josué y todos los israelitas y lo pusieron ante el Señor. El Señor se le había dicho que no tomaran esas cosas, que no tomaran la plata. Y una de las cosas, ese pecado terrible que estaba cometiendo Acán, aparte de tomar y decir que ese pañuelo babilónico era bueno, es que ese dinero era para el Señor. Porque el que había ido delante de la batalla era Dios. Al momento de tomarlo, Acán estaba poniéndose en la posición de Dios y estaba tomando como para él, como que él era el ganador de la batalla. ¿Y con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia no miramos hoy que le robamos a Dios? Así como acá, sí, con ganancias deshonestas, con negocios sucios, con transacciones ilícitas. Sí, sí, querido hermano que me está escuchando. Malaquías dice, ¿en qué te han robado? Me han robado mis diezmos. Han robado mis diezmos, dice el Señor, porque son de Él. Y con cuánta frecuencia se esconde lo que es para Dios, se toma para un uso común, un uso espurio. No como lo dice el Señor, traer los diezmos al alfolí. No, hay mucha gente que hoy está en el mundo, no, que hay que dárselo a los pobres. Eso no es para dárselo a los pobres. Hay que llevarlo primero al alfolí, como diciendo, Señor, esto es tuyo, y luego que sirva para la obra de la evangelización. Pero no es que yo tenga que hacer con el diezmo lo que a mí se me pegue la regalada gana. Y eso, en eso, dice el Señor, me estáis robando. ¿Le robó a Dios? ¿Le robamos el tiempo a Dios? Sí. ¿Se le roban el tiempo a Dios? Ya no se quiere hacer la obra misionera. Solo lo quieren dejar para sábado. Sábado. Han recargado el sábado. Y ya el sábado ya no es el sábado del creador, sino es el sábado de la criatura. Y es cierto que el Señor dejó el sábado como una bendición para visitar a los enfermos. Sí, pero es para adorar al creador. Para eso tenemos 6 días también, ¿no? Pero el problema es que el trabajo no nos lo permite. Entonces mejor le robo a Dios, pero yo no me robo de mi tiempo. O no doy de mi tiempo. Yo no voy a dar un tiempo extra más. Yo no voy a dar un tiempo más. No, no lo doy. Mejor le robo a Dios en su día santo. Y ese día sí quiero hacer todo lo que no hice durante la semana. Queridos hermanos, Dios desea
podamos arrepentir hoy, que es el tiempo. Hoy que hay tiempo de hacerlo. Porque así como Acán, que ya no tuvo tiempo, voy a terminar leyendo acá, dice, entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zerá, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos e hijas y sus bueyes, asnos y ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos turbaste? Y es cierto, por eso Crónicas, en Crónicas, en Primera de Crónicas 2:7 se le llama el turbador, se le llama a Acán. ¿Y cuántos turbadores no hay dentro del pueblo? Por eso es que la obra no ha caminado. Por eso dice la mensajera, en 20, ni uno, en 100, uno. ¿Por qué nos turbaste? Turbaste al Señor, dice. Mire qué interesante. En este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Esta parte tiene que ver con el juicio final. Él tuvo su juicio investigador, donde él podía confesar su culpabilidad como lo tenemos hoy. Pero lo queremos dejar para el juicio adjudicativo. Ya no va a haber tiempo, ya no hay tiempo de gracia extra. Lo único que vamos a recibir va a ser un juicio ejecutivo. Ya no hay tiempo para más. Hoy es el día de nuestra salvación y es el día donde nosotros tenemos que pedir perdón y clamarle a Dios del cielo, Señor, perdónanos. Estos son los pecados que hemos cometido. Eso es guardar la ley. Eso es lo que se conoce en las Escrituras como guardar la ley. Pero queremos caminar como Acán. Hasta que no nos pillen, hasta que no se den cuenta de algo, hasta ahí, que sí, pero ni aún así. Todavía tratamos como que las cosas de este mundo todavía son buenas. ¿Cuántos anatemas, cuántos malditos, dice el Señor, hay dentro del campamento? Qué tremenda esa expresión cuando dice, hay un anatema, hay un maldito. Por eso este mismo mensaje va relacionado cuando habla de Babilonia, salir de Babilonia. Y como lo dice, no toquéis las cosas inmundas. O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros, nuestra mente, nuestro pensamiento, no esté en estas cosas mundanas, esas cosas espurias, que pronto han de acabar. Sino que nuestro pensamiento esté en las cosas celestiales, en las cosas donde no ni el Elohim, ni nada, ni la podría puede corrosionar. Por eso, queridos hermanos, Dios nos da siempre un mensaje de advertencia, porque Dios quiere nuestra salvación. Dios no es malo. El mensaje de reprensión no es malo. El mensaje de reprensión es lo más hermoso que el Señor tiene, porque a quien ama Él reprende. El problema que nos han hecho creer de que cuando nos hablan la verdad, nos ofenden. Claro, ¿cómo no nos vamos a ofender si estamos mal? Pero queremos que se nos hable cosa liviana para seguir entreteniéndonos en nuestras fantasías, en nuestros pensamientos egoístas, en nuestras cuestiones malas, en nuestras concupiscencias. A Él queremos que no nos toquen eso porque nos encanta, nos gusta por naturaleza las cosas malas. Cuando deberíamos de luchar por las cosas santas, por las cosas celestiales. Y Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene asignado el día de juicio. Le guste a usted, no me guste a mí, Dios va a venir a juicio. Dios va a venir a juicio. Y por eso hoy tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos. Este tiempo de poder decir, Señor,
heme aquí, envíame a mí. Habla, como dijo que tu siervo oye, como lo dijo Samuel. No nos hagamos de corazón duro, no nos hagamos rudos a esta gran verdad. Confesemos nuestro pecado y no seamos unos sacanes modernos dentro del campamento, porque el pecado de uno son los males de otro. Vamos a orar. Cariñoso Padre y buen Dios, muchas gracias te damos, porque tu palabra es tan veraz y tan cierta que jamás va a pasar. Todas las cosas que se escribieron han sido escritas para nuestra enseñanza. Y por eso queremos clamarte y pedirte perdón por todos nuestros pecados cometidos, cubiertos e encubiertos. Y sabemos, Señor, que todo va a venir a juicio. Y que ahí están los libros, donde está cada uno de nuestros registros. Y que también de nuestros labios van a salir las palabras si no las hemos confesado, para que lo oigan todo el mundo. Hoy que hay tiempo, queremos pedirte perdón por el mal uso del tiempo, por el mal uso de nuestros talentos, por el mal uso del dinero, por el mal uso de todos los dones que tú nos has dado. Danos mucho Espíritu Santo, lo necesitamos, Señor. Si nos necesitaron tus apóstoles, ¿cuánto más nosotros? Sabemos que hay una degradación en el mundo espiritual tremenda, donde los agentes del mal se han coligado contra sus santos, y solo estamos viendo algo que todavía es un pálido reflejo. Pronto vienen cosas terribles, Señor, y queremos ser guardados por tu protección. Tú que eres el ángel de Yahweh, que acampa alrededor, dice tu palabra, de los que le temen, los cuida y los defiende. Gracias por escucharnos. Gracias porque todavía nos das ese tiempo de predicaciones. Permite que usemos todos los medios disponibles, habidos y por haber, para pregonar tu palabra. Y el tiempo que tú nos des que sea para eso, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que predican en ancha faz de esta tierra, que lleven un mensaje que sea de verdad presente y de una ayuda necesaria para nuestras vidas. Bendice a nuestra hermana Brenda, a las hermanas que dirigen, a los pastores, a los hermanos que predican, y a todos nuestros hermanos en ancha faz de esta tierra, a todos los laicos, a todos los pastores. Gracias, Señor, por escuchar. Y síguenos ayudando para seguir predicando tu palabra. Llévame con bien también al otro lugar donde voy a predicar en este momento. Y que los que escuchen, Señor, también sean transformados por el poder de tu palabra. Por Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén.